Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18, verso 30 al 35. Hermano Guillermo, el auditorio es suyo. Pues hermano Pablo y estimados hermanos que están aquí reunidos esta tarde nuevamente, como siempre, para mí es un gusto de poder estar con ustedes aquí al comenzar la semana laboral y bueno, pues es un gusto de poder estar nuevamente con ustedes con el propósito de continuar nuestro estudio de la palabra de Dios y pues como siempre, para mí me alegra mucho de ver que semana con semana todos ustedes aquí se reúnen. Y bueno, espero que nuestro tiempo juntos en las últimas semanas ha sido de edificación. Y hoy vamos a estar continuando pues esta serie de estudios que comenzamos ya hace algunas semanas, hablando de estos grandes hombres de gran fe, de los cuales leemos específicamente en el Antiguo Testamento, es donde hemos estado en las últimas semanas. Y si ustedes recuerdan, pues nuestro estudio ha sido basado en la declaración que encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde después de mencionar a muchos de estos grandes hombres y mujeres de gran fe, el escritor de Hebreos había dicho esto, comenzando en el versículo número 38, que es de donde habíamos estado basando este estudio. Dice sobre estas grandes personas, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La gran fe que estas personas demostraron, como la hemos estado estudiando en las últimas semanas, pues estos individuos demostraron esa gran fe y por eso dice el escritor de Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Mas, sin embargo, dice el versículo 40 que a pesar de esa gran fe que demostraron, no recibieron lo prometido porque nos están esperando a nosotros, de acuerdo al versículo número 40. Entonces, por esa razón, creo que es un buen estudio, una buena serie de estudios, porque podemos aprender muchísimas cosas de estos individuos que pues demostraron esa gran fe y a pesar de esa gran fe, pues no fueron libres de errores, porque muchos de ellos también cometieron errores muy fuertes, mas sin embargo, pues también hemos aprendido de los errores de ellos y ojalá pues al estar estudiando esta serie, pues podamos ser no solamente edificados, sino también pues tener cautela de no cometer las mismas equivocaciones que algunos de ellos tuvieron. Claro, no estamos viendo a todos aquellos grandes hombres y mujeres de las cuales se mencionan en las escrituras. Hemos estado seleccionando algunos de ellos de los cuales tenemos mucha información, algunos que tenemos poquita información, como en el caso de Enoch, si usted recuerda, se menciona muy poco en las escrituras, mas sin embargo, pues había mucho también que podemos aprender de esa frase, esa declaración hecha acerca de Enoch, que él caminó con Dios y habíamos estado hablando de lo que significa eso. Hoy pues vamos a estar continuando, pero vamos a entrar a ver ahora algunos temas. Vamos a estar viendo como unas 3 o 4 lecciones hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y la semana pasada habíamos estudiado con referencia a Ezequías, el rey de Israel, y estando estudiando acerca de este rey, que era un rey muy bueno, un rey que tuvo una fidelidad a Dios muy grande, habíamos mencionado que hubo un profeta durante la vida de él
el cual es muy conocido, puesto que él es el que más escribió de los profetas literarios. Hay dos tipos de profetas literarios y profetas no literarios. Los profetas literarios son aquellos que dejaron escrito, como en el caso del profeta que vamos a estar estudiando esta tarde, el profeta Isaías, dejaron escrito información acerca de la obra y las profecías que estaban ellos dando. Hubo otros profetas que no eran literarios, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, como el profeta Natán. Todos ellos fueron profetas de Dios, mas sin embargo no dejaron escrito nada de información fuera de los relatos bíblicos acerca de los acontecimientos que ocurrieron durante la vida de estos profetas. Pero no tenemos ningún escrito que ellos hayan dejado, como en el caso de Ezequiel, en el caso de Jeremías, Daniel, y en el estudio de esta tarde vamos a estar concentrando en el profeta Isaías. Lo que queremos concentrarnos en este estudio es por lo que realmente la mayoría de la gente conoce a Isaías, y es por la gran labor profética que hizo con referencia a el Mesías. El profeta Isaías escribió bastante acerca de la obra que iba a hacer el Cristo, y por esa razón se le conoce comúnmente como el profeta mesiánico. Y en algunas ocasiones también, para poder estudiar, obviamente no, la Biblia no lo describe de esta manera, pero muchas veces hay ocasiones en que el libro de Isaías se le refiere como al evangelio según Isaías, por tanto que escribe acerca del Mesías, acerca del Cristo. Y es lo que vamos a estar concentrando hoy nuestro estudio, la mayor parte de nuestro estudio, estar viendo cómo el profeta Isaías hizo grandes profecías detalladas de lo que iba a suceder unos 700 años después de que Isaías muriera, y cómo todas estas cosas se cumplieron en Cristo Jesús. Entonces, es lo que vamos a estar concentrando nuestro estudio hoy, mirando a Isaías como el profeta mesiánico y la obra que hizo él en esa labor. Primero que nada, hablemos de algunas cositas que sí conocemos acerca de Isaías. Son tres cositas específicas que queremos hablar acerca de él. Y número uno es cuánto tiempo duró profetizando. De acuerdo al capítulo 1 y el versículo número 1, podemos deducir que él estuvo profetizando por algunos 60 años de su vida. Entonces sabemos que él duró mucho tiempo en esta obra profética. Dice así el versículo número 1 del capítulo 1 de Isaías. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces menciona aquí que Isaías profetizó durante la vida y el reinado, más bien, del rey Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Y cuando vemos la cantidad de años que ellos reinaron, bueno, podemos llegar a la conclusión de aproximadamente algunos 60 años que duró la obra profética de Isaías. Entonces fue un profeta no solamente que estuvo obrando por grande tiempo, pero como ya mencionamos, pues también fue muy detallado en la obra del Mesías, del Cristo que iba a venir. También sabemos que él tenía por lo menos 2 hijos, los cuales sabemos de nombre, y su esposa también era profeta. En el capítulo 7 de Isaías, el versículo número 3, dice así la escritura con referencia a uno de los hijos del profeta Isaías, y nos da su nombre. Dice el versículo número 3: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces iba a ir al encuentro del rey Acaz, pero noten ahí que iba a ir acompañado de su hijo, que se llamaba, dice el versículo 3, Sear-Jasub. Entonces sabemos el nombre de uno de sus hijos, y por lo menos sabemos que tenía otro, por el que en el capítulo 8 y el versículo número 3 dice ahí la escritura que nació otro hijo, y nos da también el nombre. Dice el versículo número 3: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio luz a un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal-Jabaz. Entonces vemos aquí que el otro hijo que sabemos que tenía Isaías, por lo menos 2,
Es uno en el versículo 3 del capítulo 7 mencionado, el otro en el capítulo 8, versículo 3. Ahora, ¿por qué digo que sabemos que su esposa era también una profeta cuando aquí el versículo no nos dice que era su esposa? Bueno, porque dice que Isaías se llegó a ella, esto es que tuvo relaciones con ella, y sabemos que el profeta Isaías no iba a estar envuelto en fornicación, no iba a estar envuelto en alguna inmoralidad. Y por lo tanto, lo que se concluye es que esta mujer, que también es mencionada como profeta, es que era la esposa de Isaías. Isaías, siendo un varón que era justo ante Dios, que era un varón recto ante Dios, no iba a estar envuelto en algún tipo de inmoralidad. Y por esa razón es que se concluye que esta profetisa mencionada aquí, no sabemos su nombre, es que era la esposa de Isaías el profeta. Y notamos también que Isaías, bueno, fue llamado a profetizar en el último año del reinado de Usías. Entonces era una persona que ya estaba de edad cuando él comienza a profetizar. Capítulo 6 del profeta Isaías, versículo número 1, dice ahí que este es el año en el cual él fue llamado a profetizar. Dice el versículo número 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces él comienza a ver esta visión de lo que es la gloria de Dios, y en el versículo 5 al 8 dice que esto fue lo que Dios le dijo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos aquí que en el último año, en el año en que muere Usías el rey, es cuando Isaías es llamado a comenzar su labor profética. Entonces, estos son algunos de los hechos que conocemos acerca de Isaías. Claro, cuando leemos el libro, hay un poquito más de información acerca de él, y también pues en el libro de Segunda de Reyes, al igual que en el libro de Segunda de Crónicas, también se hace mención ahí de Isaías, que pues especialmente durante los reinados de los reyes que se menciona, de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Bueno, ahí vemos que en estos libros se menciona también Isaías, pero el punto que quiero que veamos es que sí hay algunas cosas que conocemos acerca de él, algunas cosas personales, pero hay muchas cosas que tampoco no sabemos acerca de él. Más sin embargo, pues tenemos un gran registro de las enseñanzas de Isaías en este libro, y especialmente se concentran en el Cristo, las cosas que iban a suceder con referencia al Mesías. Y ahorita vamos a ver algunas de las razones por las cuales pues él es conocido de esa manera como el profeta mesiánico. Vamos a ver muchos de los pasajes que él mencionaba acerca de la obra del Mesías y el cumplimiento de estas cosas en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos, porque si Isaías estaba haciendo estas cosas por medio de su propio entendimiento, pues sería casi imposible que 700 años después iba a venir alguien a cumplirlos por pura coincidencia. No fue coincidencia, es algo que Dios le reveló al profeta y Cristo cumplió durante su vida. Algunas de ellas, por ejemplo, habla acerca del nacimiento de Jesús. Isaías menciona esto, y quiero mencionarles, hermanos, si ustedes tienen su Biblia conmigo y me están acompañando, si su Biblia tiene, por ejemplo, un listoncito, pónganlo por aquí en Isaías, porque vamos a estar entrando y saliendo de este libro al estar estudiando esta tarde. Pero en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, el profeta hace mención acerca del nacimiento que iba a ser muy distinto y particular de el Mesías. Dice así el versículo número 14: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
Entonces vemos aquí que el profeta menciona que el nacimiento de este Mesías que iba a venir, de este Cristo, no iba a ser como el nacimiento de todos los otros seres humanos. Esto es por el medio natural que Dios estableció, la unión de un varón con una mujer y la simiente del varón unido con la mujer para producir una vida nueva. El Cristo no iba a necesitar de eso porque de acuerdo al profeta dice allí que la Virgen iba a concebir sin necesidad de varón, iba a concebir. Ahora, una cosa sí quiero mencionar es que algunos han hecho el argumento que la palabra que utiliza Isaías aquí en el Antiguo Testamento, que se traduce virgen, algunos han hecho la mención de que, bueno, la palabra simple y sencillamente también se puede traducir como una mujer joven. Pero el contexto del cumplimiento nos va a mostrar que no simplemente se refería a una mujer joven, sino a una mujer que jamás había estado con varón. Porque cuando el ángel Gabriel le da a María esta información de que ella iba a estar embarazada, lo primero que sale de su boca es: ¿cómo va a suceder esto si yo nunca he estado con varón? Entonces, a pesar de que la palabra hebrea que utiliza Isaías puede también referirse a una mujer joven, el contexto del cumplimiento en Lucas capítulo 1 muestra que no era simplemente una mujer joven, sino una mujer que jamás había estado con varón, una mujer virgen. Y dice así el versículo 34 y 35 de Lucas capítulo 1, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, lo que Isaías profetizó 700 años antes se cumple en el caso de Lucas capítulo 1, en que María, siendo virgen, estando desposada, aún antes de llegar a estar con su marido, bueno, dice la escritura que ella estaba encinta, había concebido. Y algo interesante que quiero también mencionar en este punto es que si una persona hubiese intentado cumplir las profecías del Antiguo Testamento con referencia al Mesías, hay algunas cosas que a lo mejor pudo haber hecho por sí solo, pero hay cosas que están fuera del control de una persona, como en el caso del Señor Jesucristo. Si él hubiese sido simple y sencillamente una persona común y corriente, bueno, quizás algunas de las profecías pudo haberlas tratado de cumplir, pero jamás iba a poder cumplir el hecho de dónde iban a ser y por medio de quién iban a ser. Hay cosas en mi vida que yo pues son resultado de decisiones que yo he tomado, pero yo jamás pude haber escogido dónde nacer. En el caso mío, en Guadalajara, México, yo no escogí nacer ahí y mucho menos de qué familia iban a ser. Y es interesante, les digo, en el caso mío, porque mis padres no vivían en Guadalajara cuando yo nací. Mis padres vivían en California. Mi madre estaba embarazada esperándome a mí y mis padres decidieron mejor regresarse a México para que yo naciese en México y después se regresaron a California. Yo soy criado en California, aunque nacido en México. Pero el punto que quiero que vean es esto. Los padres de Jesús vivían en Nazaret, pero no fue casualidad que tuvieron que viajar a Belén y ahí fue donde nace Jesús. Él no pudo haber escogido eso. Entonces, si Jesús hubiese sido una persona común y corriente, quizás algunas profecías las pudo haber él manipulado o tratado de cumplir, pero en el caso de su nacimiento jamás pudo haber hecho eso él, porque eso está fuera del control de una persona. Uno no escoge dónde nacer y de quién nacer. No puede uno escoger eso. Noten también que el profeta Isaías no solamente menciona acerca de su nacimiento, pero también comienza a hablar acerca del hecho de cómo iba a enseñar el Mesías. Iba a enseñar por medio de parábolas. En Isaías capítulo 6, por ejemplo, en el versículo número 9 al 10, dice esto el profeta Isaías así, versículo 9 al versículo 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías fue también un profeta que utilizó parábolas para enseñar. De hecho, en el capítulo 5, Isaías ahí da una parábola, la parábola de la viña, en el cual Dios muestra que Israel para él fue una viña escogida, plantada, mas sin embargo, pues no le produjo buen fruto, le produjo uvas silvestres que no servían. Entonces, Isaías también utilizaba parábolas para enseñar, pero aquí en el versículo 9 y 10 nos dice claramente que el pueblo, a pesar de que escuchaba, no entendía, que a pesar de que miraban, no percibían. Y esto, dice Jesús, es la razón por la cual también él predicaba por medio de parábolas para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Mateo capítulo 13, versículo número 13 al 15. Si usted recuerda, cuando Jesús comienza a enseñar por medio de parábolas, los apóstoles vienen al Señor y le preguntan, ¿por qué es que hablas por parábola? ¿Por qué no les dices clara y sencillamente las cosas? Y Jesús les dice la razón por la cual él predicaba utilizando parábolas. Versículo 13 al versículo 15 dice ahí el Señor Jesucristo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso fue lo que Isaías dijo en Isaías 9, capítulo 6, versículo 9. Y nota el versículo 14, Jesús dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, aquí vemos que Jesús dice claramente que con esto se cumple lo que Isaías había profetizado. Entonces, nuevamente, pues sí, esto es algo que Jesús, si él hubiese sido una persona común y corriente, pudo haber tratado de cumplir, pero hay cosas que vamos a ver que estaban fuera de su control, que si Isaías no hubiese sido un profeta de Dios y Jesús no hubiese sido el Cristo, jamás se pudo haber cumplido. Mas, sin embargo, Isaías sí era profeta de Dios, Jesús era el Cristo, es el Cristo, y por lo tanto vemos el cumplimiento de estas cosas que Isaías había mencionado. Noten otra cosa que Jesús menciona con referencia al Cristo, y es que el Cristo iba a ser para algunos piedra de tropiezo. Isaías capítulo 8, versículo número 14, el profeta Isaías dice esto: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces muchos iban a escuchar la voz del Cristo, la voz del Mesías, iban a obedecerle, pero para otros iba a ser una piedra de tropiezo. Y entre algunos otros pasajes, el apóstol Pedro menciona que Jesús cumplió eso. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al versículo número 8, el apóstol Pedro dice esto con referencia a Jesús. Libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al versículo número 8. Dijo ahí el apóstol Pedro: para vosotros, pues, los que creéis, él, hablando de Jesús, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, algunos escucharon a Jesús, otros lo rechazaron, y en eso se cumple lo que el profeta Isaías había dicho, que para algunos iba a ser piedra de tropiezo. Otros lo iban a escuchar, iba a ser una piedra de ángulo donde podían estar cimentados sin temor a moverse, pero para otros iban a hacer una piedra de tropiezo, con ello iban a caer. Entonces el profeta habla acerca de algunas de las cosas que iba a hacer el Cristo, iba a hablar por parábolas y también iba a ser para algunos una piedra de tropiezo, pero también el profeta hace mención de algunas cosas acerca de la vida de Cristo.
y en este caso de que iba a ser de Galilea. Dice la escritura en Isaías capítulo 9, versículo número 1 y 2, menciona específicamente allí de dónde iba a venir el Cristo. Él no nació en Galilea, mas sin embargo vemos que él se crió en Galilea y en eso cumplía la profecía de Isaías, capítulo número 9 de Isaías, versículo número 1 y 2. Dice ahí el profeta: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. De este lugar que menciona Isaías, que era un pueblo que andaba en tinieblas, iba a venir la luz, y dice el versículo número 1 que se refería de Galilea de los gentiles. Bueno, como ya mencionamos, todos reconocemos que Jesús no nació en Galilea, nació en Belén, mas sin embargo, porque fue criado en Nazaret de Galilea, pues de ahí es de donde era reconocido él. Dice Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17, que esa es la razón por la cual se crió en ese lugar, para cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Versículo 12 al 17, dice allí Mateo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza su ministerio en Galilea, comienza su ministerio allí desde Nazaret y Capernaum. De allí es donde decía el profeta: iba a venir la luz. Nuevamente, Jesús pudo haber escogido algunas cosas para cumplir, pero él siendo niño y sus padres regresando a vivir a Nazaret, eso no era cuestión de él, de escoger a dónde se iban a ir, de dónde iban a moverse. Yo, como menciono hace un momento, yo me crié entre el estado de California y México. Viví unos años en México. Mis padres escogieron, bueno, regresarse a México por unos años mientras íbamos a la escuela. Yo no tuve nada que decir ahí, yo no podía decidir si sí o no. Yo vivía muy a gusto, vivíamos mis hermanos muy contentos ahí donde vivíamos en Sacramento, California, pero cuando mi papá decidió nos vamos a regresar a México, yo ya no podía decir nada. ¿Y cuál es el punto? Bueno, que Jesús de igual manera no pudo escoger dónde nacer y mucho menos dónde crecer, pero eso cumplía la profecía de Isaías, que de Galilea iba a salir el Cristo. Noten también que Isaías mencionó que los gentiles también iban a venir a él. Isaías capítulo 11 y el versículo número 10. Si usted tiene la versión Reina Valera, lo va a leer un poquito diferente, pero quiero que noten lo que dice allí el versículo número 10. Dice allí el profeta: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y recordemos que Isaí era el papá de David, entonces Jesús era descendiente de David y por eso se le menciona como la raíz de Isaí. Dice nuevamente el versículo 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Será buscada por las gentes. Algunas traducciones dicen será buscada por los gentiles. La palabra gentes ahí no se refiere únicamente al pueblo de Israel, sino que también los gentiles iban a escuchar de Jesús e iban a venir a él también, a buscarle, a pedirle ayuda. Y eso vemos, por ejemplo, parte de esto cumplido en Juan el capítulo 12,
porque hubo un par de ocasiones en que los gentiles, creyendo en Jesús, vinieron buscándole a él para pedirle ayuda. Entonces, en Juan, el capítulo 12, hay un caso que vemos aquí el cumplimiento de lo que decía Isaías en el capítulo 12 de Juan, versículo 18 al 21, donde dice ahí la escritura, comenzando en el versículo número 18 al 21. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no os consigáis nada. Mirad, el mundo va tras él. Y dice el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los fariseos mismos reconocieron, el mundo viene tras de él. Una de las cosas que vamos a ver en un momento que los líderes religiosos durante la vida del Señor se sentían ofendidos de que Jesús les había dicho que ellos iban a rechazarle y que él iba a ir a los gentiles, y tratan de matar a Jesús. De hecho, al principio de su ministerio quisieron hacerlo, pero ahorita vamos a ver que no pudieron, y nuevamente esto era incumplimiento en lo que el profeta Isaías había dicho. Pero Isaías había mencionado en Isaías 11, versículo 10, que aún los gentiles iban a venir en busca de él. Dice también el profeta que parte del ministerio del Cristo iba a ser milagros. Claro, entendemos que algunos profetas y hombres de gran fe del Antiguo Testamento hicieron milagros también. Moisés hizo algunos milagros, el profeta Eliseo, el profeta Elías hicieron milagros. Entonces no es algo que no era conocido desde el Antiguo Testamento, pero no era algo común. Sin embargo, durante la vida de Jesús, los milagros formaron parte de su ministerio, al grado de que mucha gente venía a buscarle, y dice la escritura que Jesús ya no hallaba ni la manera de poder apartarse por un momento para estar solo y orar. La gente venía en busca de él solamente escuchando acerca de los milagros que él hacía. Bueno, Isaías el profeta había mencionado eso en el capítulo 35, versículos 5 al 6. Isaías capítulo 5, versículo 5 al versículo número 6. Dice esto el profeta. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces dice el profeta Isaías que iba a haber este momento sorprendente en donde los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar, los mudos iban a cantar. Aquellos que estaban cojos, aquellos que no podían caminar, iban a andar como un venado brincando de un lado para otro. Y si notamos, por ejemplo, en Mateo el capítulo 11, versículo 2 al versículo 6, vemos el cumplimiento de las cosas que Isaías había mencionado 700 años antes. Dice así el versículo 2 al versículo número 6 de Mateo 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos del Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Entonces Juan el Bautista es interesante, porque una de las cosas que vemos sobre Juan es que Jesús había mencionado que Juan era una persona de gran fe, que no había nacido en el mundo otro varón como Juan. Mas, sin embargo, ahora que Juan está en la cárcel, parece que Juan pues comienza a preguntarse, bueno, ¿será él el Cristo o no? A pesar de que Juan mismo había dicho que Dios le reveló que en quien viera el Espíritu Santo reposar sobre él, que ese era el Cristo. Y Juan lo confesó, lo he visto con mis ojos. Pero ahora que está en la cárcel y parece que las cosas no van bien para Juan, pues Juan se está preguntando, ¿eres tú el Cristo o buscamos a otro? Y la respuesta de Jesús es bien interesante. La evidencia lo dice.
le dice el Señor Jesucristo. No tengo que decir soy o no soy. Mira la evidencia, y la evidencia es que se está cumpliendo lo que Isaías había dicho. Isaías identifica al Cristo, identifica todas estas profecías, y por lo tanto el Señor lo dice: mira, ve y dile, versículo número 5, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Todo lo que Isaías había dicho se está cumpliendo. Eso es la prueba de quién era él, que él era el Cristo. Entonces vemos que Isaías menciona cómo los milagros iban a ser parte del ministerio del Cristo que iba a venir. Y también Isaías menciona que iba a venir alguien a prepararle el camino, hablando de Juan. Isaías capítulo 40, versículo número 3 al 4. Noten lo que dice ahí el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 4. Dice así el profeta, comenzando en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces vemos aquí que el profeta Isaías había hecho mención de que iba a venir alguien a prepararle el camino. Bueno, en el libro de Juan, capítulo 1, vemos que Juan el Bautista, cuando vienen a preguntarle si él era el Cristo, Juan dice: no, yo no soy, pero yo soy el que viene a prepararle el camino, como decía el profeta. Versículo 23 de Juan capítulo 1, Juan el Bautista dijo esto, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces vemos aquí que Juan cumple también lo que el profeta había dicho acerca de este preparativo para la venida, la presentación más bien del Cristo al pueblo. Entonces vemos aquí nuevamente cómo el profeta Isaías bastante que habla acerca del Cristo. Y ahora voy a mencionar, hermanos, que no vamos a tocar todas las profecías de Isaías que se hablan referente a Jesús, pero vamos a tocar suficientes para poder ver por qué se le llama el profeta mesiánico. Notemos también cómo Isaías mencionó que el Cristo iba a redimir no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Y eso es algo que el judío no entendía. El judío creía que el Cristo iba a venir solamente para ellos, para venirle a cumplir a ellos los deseos que ellos tenían, el ser un pueblo libre y fuerte. Pero no entendían que la liberación que venía a traer Jesús no era del gobierno romano, sino la liberación de sus pecados. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, el capítulo 3, si ellos hubiesen, el capítulo 2, perdón, si ellos hubieran entendido el propósito del Cristo, jamás lo hubieran crucificado. Pero no lo entendieron, era por ignorancia que hicieron eso. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. Note lo que dice ahí el profeta. Isaías 42, versículo 1 al 4. Dijo el profeta: he aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Recordemos que la palabra naciones aquí no es únicamente para una nación específica, esto es los judíos, sino a todas las naciones. Dice el versículo número 2, lo que el Cristo iba a hacer: no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces dice que iba a traer justicia, iba a traer redención a las naciones. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a los discípulos antes de ascender al cielo? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mensaje del Cristo, el evangelio, no era únicamente para un grupo escogido, en este caso los judíos, sino para todo el mundo, todas las naciones. Y el profeta menciona que eso es lo que iba a hacer el Cristo. Él no iba a venir con gritos, no iba a venir gritándole a nadie. Dice la caña cascada, se refiere a una
un carrizo seco, dice, eso es una caña cascada que fácilmente se quebra, dice, pero ni siquiera él va a poder hacer eso. Él no viene con ese propósito, no viene a quebrantar nada, no viene a apagar pábilo que humeare. Si alguna vez usted ha tenido una fogata y se le olvida echar más leña y se va apagando y ya nomás queda una brasita muy pequeña, y si de repente le echa demasiado aire, se apaga. Dice, ni siquiera eso va a hacer. A ese pábilo que está humeando, ni siquiera lo va a pagar, porque él no viene con ese propósito, viene con el propósito de redimir a las naciones. Y en Mateo, el capítulo 12, versículo 15 al 21, Jesús muestra que eso es el propósito a lo cual él vino, a cumplir lo que decía el profeta Isaías. Versículo 15 al versículo número 21, dice así la escritura: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicios. ¿Recuerdan cómo vimos en Isaías capítulo 42 que decía las naciones? Aquí dice claramente: a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni vocerará, ni nadie oirá en las calles su voz. Él no venía pegando gritos, pero dice el versículo 20: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, él venía de acuerdo al propósito a la profecía del profeta Isaías, que no venía solamente por los judíos, venía a redimir a todas las naciones. Notemos también que el profeta había mencionado cómo no iban a querer al Cristo, que lo iban a rechazar. En el capítulo 53 de Isaías, creo que todos conocemos este capítulo porque ese es el pasaje que estaba leyendo el eunuco en el libro de Hechos, el capítulo número 8. Y por lo tanto, muchas veces reconocemos que allí pues se está hablando del Cristo, porque Felipe, comenzando desde este pasaje, le predica a Jesús. Pero noten lo que dice el versículo 53, lo que Isaías había dicho con referencia al Cristo. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando usted continúa leyendo, habla acerca de lo que iban a hacer con el Cristo, no lo iban a querer, mas sin embargo, Dios se iba a complacer en él, porque iba a traer por medio del Cristo esta bendición del perdón de los pecados. Bueno, en parte vemos en Lucas el capítulo 8 el cumplimiento de esta profecía, porque Jesús, cuando comienza su ministerio, leyendo el profeta Isaías, está leyendo otro pasaje, ahorita lo vamos a ver, mas sin embargo Jesús menciona que lo que Isaías había dicho se estaba cumpliendo en él y que ellos lo iban a rechazar. Y lo que hace Jesús es que demuestra dos ejemplos. Habla acerca de cómo el profeta Elías, había muchas viudas en Israel, mas sin embargo él fue únicamente a ayudar a una viuda que era gentil. Y como dice también allí la escritura, que había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo el profeta no le ayudó a ninguno, sino a Naamán, que también era gentil. Y cuando los judíos escucharon eso, entendieron claramente lo que Jesús les estaba diciendo, que ellos no lo iban a querer y por lo tanto iba a ir a los gentiles. Cuando ellos escuchan esto, dice el versículo 28 esto: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo que vas a ir a los gentiles? Y fíjese lo que dice el versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían matar cuando escucharon que él dijo: así como Eliseo y Elías, había muchas viudas en Israel. Elías no le ayudó a ninguno de ellos excepto a una mujer gentil. Había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo únicamente le ayudó a un gentil. Así también iba a suceder con el Cristo. Y al oír eso, dice el versículo 28, se molestaron tanto que lo sacan fuera de la ciudad, lo llevan a un despeñadero para aventarlo.
Pero dice el versículo 30 que Jesús dice, pasó por en medio de ellos y se fue. Imagínense la impresión que ha de haber quedado en la mente de aquellos que vieron eso. Lo llevan hasta ese despeñadero para aventarlo y Jesús nomás se da la media vuelta y se regresa y no le pudieron hacer nada. El Cristo iba a ser rechazado y sí, al final lo iban a poner a la muerte en el tiempo apropiado de Dios. Sin embargo, vemos que desde un principio, cuando Jesús comienza su ministerio, lo rechazaron desde un principio. Notemos también cómo el profeta había mencionado que el Cristo iba a venir a liberar a los cautivos. Isaías capítulo 61, versículo número 1. Claro, nosotros gracias al Nuevo Testamento sabemos que la profecía de Isaías se refería a liberar del pecado, no de prisiones literales. Mas, sin embargo, el pecado sí, el pecado esclaviza. Y en eso Jesús iba a venir a liberar a los cautivos. Capítulo 61, versículo número 1 de Isaías, dice el profeta esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si regresamos nuevamente a Lucas capítulo 4, donde estábamos hace un momento, vemos que cuando Jesús lee este pasaje en la sinagoga al comenzar su ministerio, dice algo bien interesante. Versículo 16 al versículo 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiero mencionar bien rápido aquí que la costumbre en las sinagogas era que cuando venía alguien y lo invitaban a leer, también la invitación incluía que tenía que dar una explicación de lo que acababa de leer. Entonces, cuando llega Jesús a la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías. Él lee capítulo 61, versículo número 1, lo que hoy nosotros conocemos como el capítulo 61. En esos días, pues no estaba dividido en capítulos ni en versículos, pero Jesús lee esa sección y al regresarle el libro al ministro, se sienta y ahora todos quieren escuchar la explicación que va a dar Jesús sobre ese versículo. Versículo 21, aquí está la explicación que da Jesús, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa fue la explicación de Jesús. Imaginen la impresión que la gente al escuchar eso, que lo que el profeta había dicho se estaba cumpliendo ese día enfrente de ellos. Y por eso dice el versículo 22, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Cuando escuchan estas cosas, están sorprendidos porque ellos estaban esperando al Cristo. Mas, sin embargo, como ya vimos en el mismo capítulo 4, pues Jesús no era lo que ellos esperaban y por esa razón lo llevaban al despeñadero para lanzarlo, pero no pudieron. Y por último, hermanos, que queremos aquí analizar rápidamente en las profecías de Isaías, es que Isaías menciona que el Cristo iba a conquistar la muerte. Sí, físicamente Jesús conquista la muerte física porque resucitó, pero también el hecho de que está conquistando la muerte, esto es la separación eterna de Dios. Por medio de Jesús, la muerte ya no tiene ese poder para aquellos que están en Cristo Jesús. Isaías capítulo 25, versículo 7 al versículo 8. Me disculpan, hermanos, veo ahí que tengo una pequeña falta de ortografía o más bien un error ahí. La C no está de más, pero capítulo 25, versículo 7 al 8, dice ahí el profeta Isaías, con referencia al Cristo: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho.
Entonces el Cristo iba a conquistar para siempre, dice el versículo número 8, a la muerte. Bueno, el cumplimiento de eso lo vemos en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, donde el apóstol Pablo nos dice que gracias a Jesús la muerte ha perdido su poder. Y dice el versículo 54, y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte quedó tragada por la victoria que Jesús provee por medio de él. Ahora ya no hay temor de la muerte, porque aun cuando un cristiano muere, la mayoría de los pasajes de la escritura que hablan de la muerte de un cristiano dice que se durmió, que quedó dormido. Uno cuando se va a dormir, pues no va uno pensando que ya no se va a levantar uno. Uno se acuesta a dormir con la idea de que vamos a despertar. Y cuando un cristiano muere, dice la escritura que se duerme. ¿Por qué? Porque vamos a volver a levantarnos. Noten también que el profeta había dicho con referencia al Cristo que iba a ser maltratado. No solamente iba a ser pues ignorado, sino que también lo iban a maltratar. Capítulo 50 del libro de Isaías, capítulo 50, versículo 3 al versículo 6. Noten la descripción tan gráfica que da aquí el profeta Isaías. Capítulo 50 del versículo 3 al versículo número 6. Me disculpan, yo pensé que ya estaba llegando al final, pero todavía me faltan 2 puntos más. Dice aquí el versículo 3 al versículo 6. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Noten ahí el versículo número 6. Como dice, di mi cuerpo a los heridores, aquellos que lo estaban golpeando, dice Jesús. Yo no me opuse, no puse resistencia a eso. Mis mejillas a los que me besaban la barba. Bueno, la escritura nos describe que cuando a Jesús lo golpearon, no solamente lo golpearon brutalmente, no solamente lo bofetearon, lo cachetearon, le escupieron la cara, sino que también lo azotaron de tal manera que ni siquiera pudo cargar su cruz. Un condenado a la muerte no solamente pues tenía que, lo iban a clavar en la cruz, sino que como casi digamos, un insulto, es que los obligaban a llevar su cruz. Y Jesús, dice la escritura, no solamente fue maltratado, fue golpeado tan brutalmente que ni siquiera pudo cargar su cruz para llevarla. Versículo 27 al 31 del capítulo 27 de Mateo dice esto: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al preatorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No solamente lo golpearon, lo azotaron tan brutalmente, sino que dice el versículo número 30, que para mí eso es lo que más me dolería como hombre. Dice que le escupieron en la cara. Yo quiero creer que tengo la suficiente madurez espiritual para aguantar un insulto, para aguantar que me peguen, que me golpeen, pero no estoy seguro si como hombre me aguantaría que alguien me escupiera la cara. Para mí eso sí es algo terrible. Y el Señor Jesús no dijo nada cuando le hacían estas cosas. Y era lo que el profeta había dicho. Era lo que el profeta había mencionado que iba a suceder. Lo iban a maltratar. No solamente lo iban a ignorar lo que él decía, sino no solamente se iban a burlar de él, que lo iban a maltratar físicamente también. Dice la escritura también que a pesar de todo esto, Dios le iba a dar al Cristo toda autoridad. Capítulo 22 de Isaías, versículo 22. Dice el profeta esto, capítulo 22,
y el versículo número 22. Ya casi vamos a terminar, hermanos, pero vayamos rápidamente aquí a Isaías 22, versículo número 22. Dice ahí el profeta: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Hablando de esta autoridad que iba a tener Jesús. Y de hecho Jesús, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, menciona esta profecía y menciona que es aplicable a él. Dice así, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo número 7. Dice el Señor Jesucristo allí, en esta carta dirigida a la iglesia en Filadelfia, le dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es una cita directa de Isaías 22, versículo 22. Entonces el profeta habla acerca de cómo el Cristo iba a tener toda autoridad, y Jesús lo dice, pues esto está cumplido en él, como lo dice Apocalipsis 3, versículo número 7. Y ahora sí, hermanos, por último, hablando de las profecías de Isaías, Isaías mencionó que por medio de él, por medio del Cristo, el Espíritu Santo sería derramado a todos. Capítulo 44 del profeta Isaías, versículo número 3. Dice esto en el capítulo 44, versículo número 3. Dice ahí el profeta: porque yo derramaré agua sobre la sequedad y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, el profeta había mencionado que el Señor iba a derramar su espíritu sobre su generación y esa bendición sobre los renuevos. Bueno, el Señor Jesucristo en Juan el capítulo 16 menciona que él tenía que partir para poder enviar el espíritu que viniera a caer sobre los discípulos. Y dice así el versículo número 7, dice que Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús iba a enviar al Espíritu Santo a venir sobre los discípulos, y eso en cumplimiento de lo que Isaías había dicho en el capítulo 44, versículo número 3. Como mencioné, hermanos, hay muchas otras profecías que pudiésemos estudiar. Claro, alargaríamos mucho más el tiempo. No quiero hacer eso porque, bueno, ya hemos tomado la hora que siempre apartamos para este propósito, pero rápidamente voy a hacer algo, y esto únicamente lo voy a comentar brevemente, hermanos, por causa del tiempo, pero quiero hablar de 4 declaraciones bien importantes que hay en Isaías, que a mí siempre me han gustado. Número 1, una declaración que muestra cómo Dios sigue interesado en que tengamos una comunión con él. Y en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20, le dice al pueblo de Israel, y esto es la versión de las Américas como lo dice: venid ahora y razonemos. Y si usted recuerda, la invitación es que aunque los pecados del pueblo fueren oscuros, rojos como el carmesí, como la grana, que como la nieve y como la lana iban a ser emblanquecidos. Entonces vemos aquí que el gran amor que tiene Dios por su creación y ese deseo de que estemos en comunión con él, pero nunca es forzado. Siempre quiere que sea voluntario, que nosotros estemos dispuestos a venir al Señor y a sujetarnos a las condiciones que él nos da para poder recibir la bendición que él ofrece, que es el perdón de los pecados. La otra declaración que a mí siempre me ha gustado mucho en Isaías se encuentra en el capítulo 8, versículo 20, cuando el profeta dijo: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos, como algunas traducciones lo tienen. Para mí es importante, ¿por qué? Porque demuestra también la necesidad que nosotros debemos de, para todo lo que practicamos, para todo lo que enseñamos, apelar al libro, capítulo y versículo, a la ley y al testimonio, como decía Isaías. Si alguien viene y no les habla conforme a esta palabra, es porque no tienen luz en ellos. Entonces, así también el profeta Isaías le decía al pueblo, le exhortaba al pueblo que pidieran libro, capítulo y versículo.
Noten también otra gran declaración en el profeta Isaías, se encuentra en el capítulo 55, versículos 6 al 7, donde el Señor por medio del profeta les dice que le busquen mientras puede ser hallado. Va a venir un tiempo en que el Señor va a terminar este tiempo de gracia que nos ofrece, tal como en el caso de Noé. Por 120 años, mientras el arca se estaba construyendo, dice la escritura que la gente lo ignoró hasta el día que comenzó a llover, y en ese momento era muy tarde para que aquellos pudieran venir a encontrar la gracia del Señor. La gracia estaba allí por mucho tiempo, y de igual manera nosotros recordemos, tenemos el tiempo ahora. Hoy es el día de salvación, como dice también Isaías. Hoy es el día de hacerlo. Busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado. Y la última declaración que quiero considerar, hermanos, esta tarde, se encuentra también en el capítulo 55, donde el profeta, hablando en nombre del Señor, dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Muchas veces nosotros creemos que algo que nos gusta a nosotros, pues también le va a gustar a Dios. Y dice el Señor: no, lo que yo pienso no es lo mismo que lo que tú piensas. ¿Por qué? Y ahí nos da la razón en el versículo número 9, porque Dios está allá en el cielo y nosotros acá en la tierra. Hay una gran diferencia en el lugar donde nos encontramos. Jamás vamos a poder creer que lo que yo creo, lo que a mí me gusta, es lo mismo lo que le gusta y le agrada a Dios. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, y para mí esa es otra gran declaración de la cual podemos aprender bastante ahí en el profeta Isaías. Ahora sí, hermanos, les agradezco mucho su atención. Espero, hermanos, que nuestro estudio esta tarde pues lo hayan encontrado edificante, que lo hayan encontrado de ánimo. Y bueno, vamos a estar continuando la semana que entra hablando de otro gran profeta también del Antiguo Testamento. Y pues vamos a ver algunos de ellos en las siguientes semanas, y vamos después a entrar también a algunos grandes hombres y mujeres de los cuales leemos en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Pero les agradezco, hermanos, su atención esta tarde. Nuevamente espero y hayan encontrado nuestro tiempo juntos. El hermano Pablo nos va a estar dirigiendo en este himno, Dime la historia de Cristo. Si usted puede acompañarnos ahí desde casa, pues le invitamos a que lo haga. Y nuevamente, pues gracias por esta oportunidad de estar aquí. Dime la historia de Cristo, grabada en tu corazón. Dime la perdón, grabada en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó.
En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grabada en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Hermanito Alfredo Che Amador, ¿puede orar? Sí, hermano. Por favor.